A lo largo de la historia de la humanidad, las culturas de todo el mundo han hablado de seres gigantes que habitaron la Tierra en tiempos remotos. Desde las antiguas mitologías hasta los textos religiosos, las leyendas de gigantes son una constante en las narrativas de civilizaciones pasadas. Estos seres, descritos generalmente como mucho más grandes que los humanos comunes, han capturado la imaginación de las personas durante milenios. Pero, ¿fue la existencia de estos gigantes solo producto de la mitología y las leyendas, o podría haber alguna base en la realidad? A continuación, exploramos la historia, las creencias y las teorías sobre los gigantes en el pasado. Las historias de gigantes se encuentran en muchas culturas alrededor del mundo, desde la antigua Grecia hasta las leyendas nórdicas, pasando por los textos religiosos judeocristianos y las tradiciones indígenas de América. En la mitología griega, los gigantes eran una raza de seres de enorme tamaño y fuerza, frecuentemente en conflicto con los dioses del Olimpo. Los gigantes en la famosa guerra de los Gigantomachía lucharon contra los dioses olímpicos por el control del universo. Estos gigantes no solo eran físicamente superiores a los humanos, sino que también poseían habilidades y poderes sobrenaturales. En el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis, se habla de los Nepilim, una raza de gigantes nacida de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El versículo 6:4 menciona que los Nepilim eran hombres de renombre, descritos a veces como gigantes o seres de gran estatura. Estas referencias han dado lugar a diversas interpretaciones sobre la existencia de gigantes en tiempos prehistóricos, y algunos creen que los Nepilim fueron una especie de híbridos entre ángeles y humanos. En la mitología nórdica, los Jotnar o gigantes de hielo son una parte central de las historias. Según las sagas, estos seres colosales habitaban en un mundo paralelo llamado Jotunheim, en constante conflicto con los dioses del panteón nórdico, como Thor. Los gigantes nórdicos son descritos como seres temibles y poderosos, pero también como seres de gran sabiduría y conocimiento. En las leyendas de varias culturas indígenas americanas, como los Navajo y los Cherokee, se encuentran historias de gigantes que habitaron el continente en tiempos antiguos. Estos gigantes, a menudo descritos como seres de gran fuerza, a veces eran benevolentes, pero otras veces eran peligrosos para los seres humanos. Si bien las historias de gigantes son comunes en mitologías y religiones, la cuestión de si alguna vez existieron realmente sigue siendo un tema de debate entre investigadores, arqueólogos y escépticos. Aquí hay algunas teorías y perspectivas sobre la posibilidad de que los gigantes hayan existido en el pasado. En la ciencia moderna, existen condiciones médicas que podrían haber inspirado las leyendas de gigantes. El gigantismo y la acromegalia son trastornos hormonales que causan un crecimiento excesivo del cuerpo. Estos trastornos se deben a la producción anormal de la hormona del crecimiento. Algunas personas con acromegalia pueden alcanzar tamaños extraordinarios, lo que podría haber dado lugar a las historias de individuos de gran tamaño en la antigüedad. La figura de Robert Wadlow, el hombre más alto registrado en la historia moderna, que alcanzó los 2,72 metros 8 pies 11 pulgadas, es un ejemplo de cómo un ser humano puede crecer de manera anormal debido a una condición médica. A lo largo de la historia, se han encontrado restos humanos que parecen indicar que algunas personas fueron mucho más grandes de lo que la media actual permitiría. En diversas excavaciones, se han hallado huesos de seres humanos de tamaño notablemente mayor que el promedio actual, lo que ha alimentado las teorías de que en el pasado existieron seres humanos de gran estatura. Sin embargo, los arqueólogos y científicos suelen explicar estos hallazgos como el resultado de enfermedades o condiciones genéticas, como el gigantismo, más que de una raza de gigantes. Algunos defensores de teorías alternativas sugieren que los gigantes podrían haber sido parte de civilizaciones perdidas, como Atlántida o Lemurie, que habrían existido hace miles de años. Según estas teorías, los gigantes habrían sido seres que poseían conocimientos avanzados y tecnología, pero que desaparecieron debido a cataclismos naturales. Estas teorías, sin embargo, carecen de evidencia científica y son consideradas especulativas por la mayoría de los estudiosos. Existen varios informes de hallazgos arqueológicos a lo largo de la historia que afirman haber encontrado restos de seres de tamaño excepcional, como gigantes de huesos o fósiles humanos de gran tamaño. Sin embargo, muchos de estos hallazgos han sido desacreditados o resultaron ser fraudes. A pesar de ello, algunos grupos continúan promoviendo la gigantología, un campo pseudocientífico que busca demostrar la existencia de gigantes en el pasado a través de supuestas evidencias arqueológicas.
Gigantes en la cultura popular. La figura de los gigantes sigue siendo un tema recurrente en la literatura, el cine y la televisión. Desde los gigantes de La Odisea, de Homero, pasando por los titanes de la mitología griega, hasta personajes como Gulliver o los trolls de las leyendas nórdicas, los gigantes continúan siendo una metáfora de la lucha contra lo inmenso, lo desconocido y lo sobrenatural. En la cultura moderna, los gigantes también se representan en películas como Jack el Cazagigantes o Star Wars, donde seres de tamaño descomunal juegan un papel central en las historias. Las historias de gigantes han existido a lo largo de los siglos y siguen siendo una parte importante del imaginario colectivo humano. Si bien la mayoría de las evidencias científicas no apoyan la existencia de seres gigantes en el pasado, la persistencia de estos relatos en diferentes culturas sugiere que pudieron haberse inspirado en individuos excepcionalmente grandes o eventos extraordinarios que fueron interpretados a lo largo del tiempo como historias de gigantes. En última instancia, los gigantes permanecen como un fascinante tema de mitología, historia y especulación, un vínculo entre la humanidad y su deseo de entender los misterios del pasado. Si le ha gustado mi canal, puede encontrar otras interesantes historias de difusión de arte e historia en mi canal, Frank Fernández Historia, de YouTube.